mientras los focos se centraban en Tesla y BYD, otro gigante acechaba en la sombra, silencioso, calculador y listo para atacar. Ahora, de la nada, Toyota ha soltado una bomba tan disruptiva que podría abrir de par en par la industria del vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico de $13,000, real, funcional, que cambia las reglas del juego, y no solo rivaliza con el Tesla Model E, sino que lo aniquila. No se trata del lanzamiento de un coche más, se trata de un cambio sísmico que podría desencadenar una guerra mundial de vehículos eléctricos, derribar a gigantes del sector y reescribir todo lo que creíamos saber sobre los coches eléctricos. ¿Los medios? Extrañamente silenciosos, pero las implicaciones, masivas. ¿Qué planea Toyota realmente? ¿Y por qué sus competidores están de repente aterrorizados? Empecemos. La estrategia revolucionaria del nuevo vehículo eléctrico de Toyota. Durante años, el sector de los vehículos eléctricos ha estado en manos de unos pocos grandes, Tesla, Ford y Volkswagen. Estos gigantes ofrecían una imagen clara, los B eran artículos de lujo, con precios elevados y fuera del alcance de los conductores de a pie, baterías caras. Costosas líneas de producción y tecnología punta convertían a los B en símbolos de estatus más que en soluciones para el mercado de masas. Basta con echar un vistazo a las cifras, un Tesla Model 3 cuesta a partir de casi $40,000. El ID.4 de Volkswagen, más de $41,000. Incluso las opciones económicas, como el Chevy Bolt, rondan los $26,000. Un precio muy elevado si se compara con los coches de gasolina. Para muchos, el sueño de poseer un vehículo eléctrico parecía más ciencia ficción que un objetivo alcanzable. Pero entonces boom, Toyota lanzó una bomba, el BZ3X totalmente eléctrico, con un precio de solo $13,000 en China, un precio tan bajo que conmocionó a la industria automovilística mundial. ¿Cómo es posible? ¿Y qué trama Toyota? A diferencia de otros fabricantes de automóviles que se apresuran a reinventar la rueda, Toyota hizo un movimiento audaz pero calculado. Se asoció con el Guangzhou Automobile Group, GAC, de China, una potencia conocida por producir vehículos de calidad a gran escala sin los precios exorbitantes. GAC domina el arte de la fabricación eficiente a gran escala, y ahora, Toyota aprovecha esa experiencia para reescribir las reglas de los precios de los vehículos eléctricos. En lugar de invertir miles de millones en nuevas fábricas o en tecnología no probada, Toyota ha racionalizado su estrategia, adaptarse, asociarse y escalar. Esto les permitió evitar los enormes costes iniciales con los que otras empresas están luchando, sin dejar de ofrecer un vehículo a la altura del nombre Toyota. También hay que decir que Toyota no fue la primera en lanzarse a la carrera de los vehículos eléctricos. Se mantuvieron firmes con modelos híbridos como el Prius, mirando de reojo cómo sus rivales se adelantaban, pero las tornas han cambiado. Con China a la cabeza del mercado mundial de vehículos eléctricos, más de 1,3 millones de vehículos vendidos solo en 2020, Toyota ya no podía permitirse ir a lo seguro. El BZ3X no es solo un coche, sino toda una declaración de intenciones. Este vehículo eléctrico de $13,000 no solo desafía suposiciones, sino que las rompe. De repente, los vehículos eléctricos no son solo para los amantes de la tecnología o las élites ecológicas, son para todos. Y si Toyota puede hacer esto, puedes apostar a que otros fabricantes de automóviles están luchando para encontrar la manera de ponerse al día. Podría estar empezando una guerra mundial de precios. Pero aquí está el truco, bajo coste no significa baja calidad. Toyota aporta décadas de experiencia en fabricación ajustada, perfeccionada con su legendario sistema de producción Toyota, TPS. El BZ3X se beneficia de este enfoque racionalizado y ofrece una autonomía práctica, un rendimiento sólido y todas las ventajas de los vehículos eléctricos que realmente importan a la gente: cero emisiones, menores costes de mantenimiento y una conducción más limpia. Aunque su batería sea más pequeña que la de los modelos de gama alta de Tesla o Ford, el BZ3X está pensado para el mundo real, viajeros, familias y compradores de vehículos eléctricos por primera vez. Demuestra que la asequibilidad y la innovación pueden ir de la mano. Toyota no solo está entrando en el mercado de los vehículos eléctricos, está cambiando las reglas y, al hacerlo, está llevando la movilidad eléctrica a las masas. La innovación en las baterías, un factor clave para reducir costes. Uno de los factores más significativos de la capacidad de Toyota para reducir drásticamente el coste de sus vehículos eléctricos es su audaz cambio de las baterías tradicionales de iones de litio a las baterías de fosfato de iones de litio, LFP.
Esta decisión cambia las reglas del juego en el mercado de los vehículos eléctricos, ya que aborda uno de los mayores retos a los que se enfrentan los fabricantes de automóviles, el elevado coste de las baterías. Tradicionalmente, las baterías de iones de litio han sido el estándar en los vehículos eléctricos, pero tienen sus propias limitaciones, como los altos costes de producción, los tiempos de carga más largos y los problemas de sostenibilidad. La decisión de Toyota de adoptar baterías LFP no solo reduce los costes, sino que también mejora el rendimiento y la sostenibilidad de sus vehículos. Las baterías de iones de litio, que han sido la piedra angular del mercado de los vehículos eléctricos durante más de una década, se componen de litio, cobalto y níquel, todos los cuales son costosos y a veces difíciles de obtener de forma sostenible. Además, el elevado coste de las baterías de iones de litio ha contribuido en gran medida a los elevados precios de los vehículos eléctricos, haciéndolos menos accesibles para el consumidor medio. El coste medio de las baterías de iones de litio es de unos $137 por kWh, lo que supone una gran parte del coste total de un B. Aquí es donde el cambio de Toyota a las baterías de iones de litio fosfato resulta especialmente impactante. Las baterías LFP, como su nombre indica, sustituyen los cátodos tradicionales a base de cobalto y níquel por hierro y fosfato. El resultado es una alternativa mucho más barata y sostenible. El hierro y el fosfato son más abundantes y menos caros que el cobalto y el níquel utilizados en las baterías de iones de litio. El coste de las baterías de LFP es entre un 20 y un 30% inferior al de las baterías de iones de litio convencionales, una diferencia que puede tener un profundo impacto en el precio final del vehículo. Al utilizar baterías LFP en sus B, Toyota puede ofrecer vehículos a un coste muy inferior al de los B tradicionales. El ahorro de costes no se limita a las materias primas. Las baterías LFP también ofrecen importantes ventajas en términos de fabricación y eficiencia operativa. Una de las principales ventajas de las baterías LFP es que son más estables que sus homólogas de iones de litio. Esta estabilidad reduce la complejidad del proceso de fabricación, lo que conlleva menos problemas de control de calidad y una reducción del coste de producción. Además, las baterías LFP son menos propensas a sobrecalentarse o incendiarse, un problema habitual en la tecnología de iones de litio. Esta ventaja de seguridad no solo reduce el riesgo de costosas retiradas, sino que añade una capa de fiabilidad que es crucial tanto para los fabricantes como para los consumidores. La tecnología LFP también ofrece una vida útil más larga en comparación con las baterías tradicionales de iones de litio, mientras que las baterías de iones de litio suelen degradarse con el tiempo, lo que provoca una reducción de la autonomía y la eficiencia general. Las baterías LFP son conocidas por su mayor longevidad. Los estudios han demostrado que las baterías LFP pueden durar hasta 10 o 15 años, mucho más que la vida útil típica de una batería de iones de litio, que tiende a degradarse en unos 8 o 10 años. Otra ventaja clave de las baterías LFP es su menor tiempo de carga. Las baterías tradicionales de iones de litio suelen tardar más en cargarse debido a los procesos químicos que intervienen en la recarga de las celdas de la batería. Las baterías LFP, por su parte, toleran tasas de carga más rápidas, lo que significa que pueden recargarse en una fracción del tiempo. Esta es una ventaja crucial en el mundo de los vehículos eléctricos, donde los consumidores suelen sentirse disuadidos por los largos tiempos de carga asociados a los B. La sostenibilidad es otro aspecto en el que destacan las baterías LFP. A medida que aumenta la preocupación por el medio ambiente, la industria automovilística se ve sometida a una presión cada vez mayor para reducir su huella de carbono. Las baterías LFP son mucho más respetuosas con el medio ambiente que sus homólogas de iones de litio. Por un lado, no requieren la extracción de materiales raros y perjudiciales para el medio ambiente, como el cobalto y el níquel. En cambio, las materias primas de las baterías LFP son abundantes y menos dañinas de extraer. Además, las baterías LFP son totalmente reciclables. Pero hay más. ¿Cómo aprovecha Toyota su ventaja de producción global? En el ámbito de los vehículos eléctricos, la capacidad de Toyota para ofrecer un vehículo eléctrico a un precio sin precedentes no es simplemente el resultado de una tecnología de baterías de vanguardia o de diseños innovadores. También es consecuencia directa de su incomparable experiencia mundial en fabricación y de la eficiencia de su cadena de suministro. Con décadas de experiencia en la producción en serie, Toyota ha desarrollado uno de los sistemas de fabricación más eficientes y rentables del mundo.
La vasta experiencia de la empresa en la producción de millones de vehículos al año le ha permitido perfeccionar procesos que muchas nuevas empresas de vehículos eléctricos aún están tratando de descifrar. Mientras que muchos de los recién llegados al mercado de los vehículos eléctricos tienen dificultades para escalar la producción o optimizar las cadenas de suministro, la consolidada infraestructura de Toyota le da una ventaja decisiva a la hora de reducir costes y mantener la calidad. A diferencia de las empresas de nueva creación, que a menudo se ven obligadas a depender de proveedores externos o de la fabricación subcontratada, Toyota ha desarrollado una red madura de cadena de suministro que se extiende por todo el mundo. Esta red permite a la empresa acceder a economías de escala que sus competidores más pequeños sencillamente no pueden. La capacidad de Toyota para abastecerse de componentes al por mayor, negociar con los proveedores para obtener mejores tarifas y gestionar la logística a escala mundial garantiza que sus vehículos eléctricos se produzcan al menor coste posible, manteniendo al mismo tiempo altos niveles de calidad y fiabilidad. Como resultado, Toyota puede ofrecer un vehículo eléctrico con las mismas o mejores prestaciones que muchos de sus competidores, pero a un precio significativamente inferior. Por ejemplo, la estrategia de producción de Toyota aprovecha los mismos principios de eficiencia que convirtieron a la empresa en líder del mercado de vehículos con motor de combustión interna. A través de su célebre sistema de producción Toyota, la empresa elimina los residuos en todas las fases del proceso de fabricación, desde el aprovisionamiento hasta el montaje. Este sistema hace hincapié en la mejora continua o Kaizen, la producción justo a tiempo y los procesos de trabajo estandarizados, prácticas que minimizan las ineficiencias y reducen los costes. En el caso del nuevo vehículo eléctrico de Toyota, la empresa ha aplicado estos mismos principios, asegurándose de que cada aspecto de la producción, desde el montaje de las baterías hasta las pruebas finales del vehículo, se optimiza para ahorrar costes. Esta ventaja de producción global ha permitido a Toyota romper el molde tradicional de los caros, ofreciendo un vehículo que es a la vez de alta calidad y notablemente asequible. Para comprender la magnitud del desafío de Toyota a Tesla, es importante fijarse en la estructura de precios de ambas empresas. El Tesla Model E, un SUV eléctrico compacto que se ha convertido en uno de los pilares del mercado de los vehículos eléctricos, cuesta a partir de unos $49.990, un precio que se considera elevado en comparación con el Toyota BZ-CX, que en China se venderá por solo $13.000. Esta diferencia de precio de $36.000 es sustancial, especialmente en un mercado en el que los consumidores buscan cada vez más opciones de vehículos eléctricos asequibles. La capacidad de Toyota para ofrecer un a un precio tan bajo obliga a los consumidores a reconsiderar sus expectativas sobre lo que debe costar un vehículo eléctrico. En esencia, Toyota ha establecido un nuevo listón de asequibilidad. Tesla se enfrenta ahora a un dilema crítico: ¿debe bajar sus precios para competir con Toyota, o debe mantener sus precios premium y arriesgarse a perder cuota de mercado? Si Tesla decide bajar sus precios, corre el riesgo de reducir sus márgenes de beneficio, que han sido cruciales para financiar sus agresivos planes de expansión y su innovación en conducción autónoma, tecnología de baterías y soluciones energéticas. Bajar los precios también podría afectar al valor percibido de la marca, que se ha forjado una reputación de fabricante de vehículos eléctricos de lujo de gama alta. Por otra parte, si Tesla opta por mantener su actual estructura de precios, corre el riesgo de perder clientes en favor de la alternativa más asequible de Toyota, especialmente a medida que los consumidores se vuelven más sensibles a los precios en un mercado competitivo de vehículos eléctricos. Además, la capacidad de producción global de Toyota le da una enorme ventaja en términos de escalabilidad. Tesla ha avanzado mucho en el aumento de la producción con sus gigafactorías en Estados Unidos, China y Europa. Sigue teniendo dificultades para satisfacer la elevada demanda de sus vehículos a precios competitivos. Toyota, con su consolidada huella de fabricación y su amplia red de proveedores, puede aprovechar las economías de escala de un modo que Tesla sencillamente no puede igualar. Pero hay más. Un mercado en constante cambio y la visión de futuro de Toyota. El Toyota BZ3X no es un modelo básico y despojado diseñado para rebajar a la competencia. Es un coche práctico y bien equipado que ofrece todas las prestaciones que muchos consumidores esperan de vehículos eléctricos más caros. Con una elegante pantalla táctil de 14 pulgadas, materiales de primera calidad en todo el interior y una serie de características de gama alta, el BZ3X compite directamente con modelos que son varias veces su precio. A pesar de su coste significativamente inferior,
Ofrece una autonomía de 480 km con una sola carga, una hazaña impresionante que lo sitúa a la altura de modelos eléctricos mucho más caros de empresas consolidadas como Tesla y Ford. La inclusión de capacidades de carga rápida refuerza aún más el atractivo del vehículo, garantizando que los usuarios no tengan que enfrentarse a los largos tiempos de carga que históricamente han sido un inconveniente para los coches eléctricos. El bZ3X ofrece todas las utilidades de una SUV, lo que lo hace versátil para un amplio abanico de conductores. Lo que hace que la estrategia de Toyota sea aún más convincente es que la empresa vende intencionadamente el vehículo con pérdidas. Este enfoque refleja las primeras estrategias de otros disruptores de la industria, como Amazon en sus inicios en el comercio electrónico y Tesla cuando entró por primera vez en el mercado de los vehículos eléctricos. Estas empresas realizaron inversiones sustanciales en su crecimiento futuro, sacrificando la rentabilidad a corto plazo en favor de la creación de un dominio del mercado a largo plazo y la fidelidad de los clientes. Toyota está haciendo lo mismo con su nuevo vehículo eléctrico. Al vender el coche con pérdidas, Toyota apuesta esencialmente por ganar una enorme cuota de mercado a largo plazo. La estrategia está concebida para fidelizar a los clientes y crear futuras fuentes de ingresos procedentes tanto de las ventas directas como de los servicios, como el mantenimiento de los vehículos, la infraestructura de recarga y, eventualmente, las actualizaciones de software o los servicios de suscripción. Esta visión a largo plazo no se limita a competir hoy en el mercado de los vehículos eléctricos, sino que pretende convertirse en un actor dominante en el futuro eléctrico. Las implicaciones de la decisión de Toyota ya están resonando en todo el sector de los vehículos eléctricos. Los competidores se encuentran ahora en una situación en la que deben replantearse todo su enfoque en materia de precios, producción y cadenas de suministro. Para muchos fabricantes de automóviles consolidados, la entrada de un actor importante como Toyota con un B asequible y rico en prestaciones les obliga a replantearse los precios elevados que han caracterizado el mercado de los B hasta la fecha. Fabricantes de automóviles como Tesla, Volkswagen, Ford y otros se verán probablemente presionados para bajar sus precios o aumentar el valor de sus ofertas para justificar sus costes más elevados. Este cambio en el mercado podría acelerar la adopción de los vehículos eléctricos, haciéndolos accesibles a un abanico mucho más amplio de consumidores. Mientras Toyota sigue perfeccionando su estrategia de B, la empresa también puede ampliar su ventaja competitiva aprovechando su profunda experiencia en tecnología híbrida. Con millones de vehículos híbridos ya en circulación, Toyota se ha afianzado en el sector de los vehículos ecológicos, y su experiencia en la combinación de motores de combustión interna con cadenas cinemáticas eléctricas puede ofrecerle oportunidades únicas para seguir innovando en el ámbito de los vehículos totalmente eléctricos. El profundo compromiso de Toyota con la reducción del impacto medioambiental de sus vehículos también podría conducir al desarrollo de nuevas tecnologías, como sistemas de baterías más eficientes o incluso vehículos de pila de combustible de hidrógeno, que diversificarían aún más su cartera de vehículos eléctricos. La visión de futuro de Toyota se basa en lograr la neutralidad de carbono mediante una estrategia de electrificación integral que abarca los vehículos eléctricos híbridos o HEV, los vehículos eléctricos híbridos enchufables o PET, los vehículos eléctricos de batería o BEV y los vehículos eléctricos de pila de combustible offset. Este enfoque se enmarca dentro de su iniciativa Beyond Zero, cuyo objetivo no es solo reducir el impacto medioambiental, sino también contribuir positivamente a la sociedad. El objetivo de Toyota no es simplemente unirse a la revolución de los vehículos eléctricos, sino liderarla ampliando la accesibilidad, la asequibilidad y la innovación en todos los mercados. Para 2030, Toyota planea lanzar 30 modelos BEV bajo las marcas Toyota y Lexus, dirigidos a un amplio espectro de segmentos de vehículos, desde berlinas compactas a SUV y camiones comerciales. Su objetivo de ventas es ambicioso, 3,5 millones de BEV anuales a escala mundial para finales de la década. Para ello, la empresa ha comprometido casi $70.000 millones en inversiones totales en electrificación, de los cuales la mitad, unos $35.000 millones, se destinarán específicamente a vehículos eléctricos de batería. Estas cifras reflejan la determinación de Toyota de ser algo más que un actor transitorio. Están preparando el terreno para dominar el mercado de los vehículos eléctricos a largo plazo. El lanzamiento del Toyota bZ3 de octubre, un SUV eléctrico compacto, marca un paso fundamental en esta visión más amplia, con una autonomía de hasta 610 km con una sola carga.
El BZ3X demuestra la capacidad de Toyota para combinar asequibilidad y practicidad, haciendo accesibles los vehículos eléctricos de alta calidad a una base de consumidores mucho más amplia. En términos de infraestructura, Toyota también está invirtiendo mucho en capacidad de producción. La empresa está construyendo una planta de fabricación de baterías de $14.000 millones en Carolina del Norte, que se espera cree 5.000 nuevos puestos de trabajo. Además, Toyota se ha asociado con el gobierno de Shanghái para construir una planta especializada en vehículos eléctricos en el distrito de Jinsan, con un objetivo de producción anual de 100.000 vehículos a partir de 2027. Estas inversiones estratégicas pretenden localizar la producción, reducir los costes logísticos y proteger las operaciones de la volatilidad arancelaria y el riesgo geopolítico. La ventaja competitiva de Toyota reside en su oferta diversificada, su red de producción mundial y su arraigada experiencia en fabricación. Al localizar la fabricación y avanzar en la tecnología de las baterías, Toyota se posiciona no solo para competir, sino para liderar el futuro mercado de los vehículos eléctricos. Mientras sus competidores luchan por encontrar un equilibrio entre coste, autonomía e infraestructura, Toyota está sentando las bases de una nueva era automovilística. Esta transición está siendo catalizada por el principal competidor de Toyota en el campo de los vehículos eléctricos. Sí, Tesla, de todos los jugadores, va a ayudar a Toyota a llegar a la cima. El movimiento de desmontaje de Tesla y la oportunidad de Toyota. El meteórico ascenso de Tesla como empresa pionera en el sector de los vehículos eléctricos se ha visto ensombrecido por una tormenta de controversias políticas y un creciente malestar público, en gran parte relacionado con la personalidad cada vez más polarizadora de su CEO, Elon Musk. La imagen de Tesla, antaño aclamada como una marca revolucionaria por los consumidores preocupados por el medio ambiente y con visión de futuro, está sufriendo un cambio drástico. Comenzó con el alineamiento de Musk con políticas gubernamentales controvertidas y se intensificó cuando aceptó un papel clave en una agencia federal de reciente creación, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE. Este nombramiento marcó el inicio de un capítulo turbulento. Bajo la dirección de Musk, la DOGE puso en marcha iniciativas radicales encaminadas a privatizar servicios públicos y reestructurar importantes instituciones gubernamentales. Estas medidas provocaron despidos masivos y suscitaron serias preocupaciones por el desmantelamiento de organismos reguladores y humanitarios como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y USAID. Los críticos se apresuraron a señalar el flagrante conflicto de intereses. Musk dirigía DOGE al tiempo que seguía dirigiendo empresas privadas, Tesla y SpaceX, que tenían contratos federales activos y estaban sujetas a la regulación gubernamental. Ese doble papel levantó banderas rojas constitucionales, especialmente cuando DOGE comenzó a recortar los presupuestos de los departamentos previamente encargados de supervisar las empresas de Musk. Las tensiones estallaron cuando se reveló que la DOGE había presentado datos presupuestarios engañosos y suprimido errores de información financiera. Los economistas advirtieron que los esfuerzos de reestructuración de la agencia amenazaban la exactitud de las estadísticas nacionales, socavando la capacidad del gobierno para proporcionar datos económicos fiables e investigación pública. Siguieron las batallas legales. Un juez federal concluyó que la doble función de Musk probablemente violaba las directrices constitucionales, lo que provocó una oleada de demandas de múltiples estados. Cuando el DOGE intentó acceder a sistemas sensibles del Tesoro, una orden judicial de emergencia bloqueó la maniobra, preparando el escenario para una gran confrontación constitucional. Al mismo tiempo, estallaron protestas en todo el país. Los manifestantes expresaron su indignación por las políticas del DOGE y empezaron a apuntar a Tesla como símbolo económico de la ideología cada vez más controvertida de Musk. Lo que empezó como una reacción política se convirtió rápidamente en un movimiento organizado, el Tesla Takedown. Esta campaña popular hizo un llamamiento a la desinversión masiva, organizó protestas en las principales ciudades y lanzó campañas virales de boicot en las redes sociales. En el plano internacional, Tesla se vio atrapada en el fuego cruzado de la escalada de las tensiones comerciales, sobre todo porque los gobiernos extranjeros empezaron a ver a la empresa como un representante de las divisiones de Estados Unidos. Mercados clave como Canadá y la Unión Europea tomaron represalias imponiendo fuertes aranceles a los productos estadounidenses fabricados en Estados Unidos. En Canadá, los aranceles a la importación de B aumentaron hasta el 25%, y se habla de duplicar esa cifra. Francia, Suecia y Noruega adoptaron sus propias medidas,
y las matriculaciones de Tesla en estos países se desplomaron un 63%, 44% y 38%, respectivamente, en solo un mes. Las acciones de Tesla se desplomaron y perdieron casi un 30% de su valor en cuestión de semanas. Las ventas del primer trimestre de 2025 se situaron muy por debajo de las expectativas. La confianza de los inversores se desplomó, especialmente después de que surgieran informes de que varios altos ejecutivos se habían deshecho discretamente de más de $100 millones en acciones de Tesla, lo que desencadenó una venta masiva y aceleró la caída del mercado. En un intento de frenar la sangría, Musk emitió declaraciones públicas condenando las protestas y los actos vandálicos contra la infraestructura de Tesla. Reafirmó el compromiso de la empresa con la innovación y la sostenibilidad. Pero los críticos señalaron que Musk no había aumentado su propia participación en Tesla, lo que ponía en duda la sinceridad de sus palabras. Por desgracia, el malestar no fue solo financiero o ideológico, sino que se tornó violento. Las instalaciones de Tesla en Las Vegas fueron atacadas con bombas incendiarias. En Oregón se incendiaron vehículos, se sabotearon estaciones de carga en varios estados. Incluso los propietarios de Tesla en Canadá denunciaron que sus coches habían sido objeto de actos vandálicos, llaves, neumáticos rajados, parabrisas destrozados. Lo que empezó como una resistencia política se transformó en una preocupante oleada de ataques coordinados. Mientras tanto, los esfuerzos de algunas figuras públicas por conseguir apoyos para Tesla obtuvieron resultados dispares. Aunque se produjo un pequeño aumento del apoyo de los consumidores conservadores, la empresa tuvo dificultades para encontrar un punto de apoyo fuera de su base progresista tradicional, muchos de los cuales se sienten ahora alienados por las inclinaciones políticas y las decisiones de liderazgo de Musk. Mientras Tesla lucha contra esta crisis de confianza, Toyota está dispuesta a sacar provecho. Su vehículo eléctrico BZ3X de $13,000 ya está sacudiendo los cimientos del mercado de los vehículos eléctricos. Si Toyota sortea con éxito los obstáculos normativos occidentales, se adapta a las normas locales y satisface las expectativas de los consumidores en cuanto a tecnología y autonomía, podría hacerse con una posición dominante en el segmento de los vehículos eléctricos básicos. Las repercusiones de la decisión de Toyota ya están desestabilizando el mercado de coches de segunda mano, reduciendo el valor de los vehículos de gasolina más antiguos y obligando a los fabricantes de automóviles tradicionales a acelerar su transición a los vehículos eléctricos, mientras Tesla se enfrenta a objetivos de entrega incumplidos, problemas de calidad y un intenso escrutinio público. La estrategia de innovación asequible de Toyota podría cambiar las tornas. Con una producción localizada, una escala global y un mensaje claro de accesibilidad por encima de la polémica, Toyota podría llenar pronto el vacío dejado por el dominio de Tesla. Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, comenta y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación. Gracias por verlo. Adiós y hasta luego.